¿Dispuesto a recibir la palabra del Señor? Una de las cosas que he pensado que los días miércoles debemos realmente asimilar todo lo que estamos aprendiendo, porque cada uno de ustedes tiene que poner en práctica en algún momento todo lo que han escuchado de la palabra de Dios. Y no es casualidad de que ustedes estén aquí, sino que es la voluntad de Dios para que puedan crecer, para que puedan aprender, para que puedan defenderse con la palabra cuando se vean enfrentados a situaciones que no sabemos. Pero hay que estar lleno de la palabra del Señor, eso es lo más importante. Vamos a darle gracias al Señor una vez más, darle gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, que han dispuesto su tiempo, su corazón para venir a la iglesia el día miércoles a la enseñanza, como también a los que nos ven a través de internet. Sean todos bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Somos Mundo de Fe Chile y aquí estamos aprendiendo y conociendo más a Dios. ¿Amén? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por tu bendición, gracias por tu ayuda, gracias porque cada día, Señor, son nuevas tus misericordias para cada uno de nosotros. Señor, en este tiempo donde nos involucramos en aprender de tu palabra, queremos que nuestro corazón y nuestro pensamiento estén dedicados a ti. Dejamos de lado toda cosa que ha venido a nuestra mente que no es de edificación, y también, Señor, sacamos todo de nuestro corazón que ha perturbado tu presencia. Por lo tanto, Señor, entramos a este lugar santo para aprender y recibir de lo que tú has preparado para nosotros en este día. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una de las cosas que he visto en el cuerpo de Cristo, estoy hablando en términos generales en la iglesia, es que mucha gente se pregunta acerca del llamado. Y hoy quiero hablar acerca del llamado de Dios al ministerio, ¿ya? Mucha gente cree tener un llamado, mucha gente dice tener un llamado, pero ¿cómo sé yo que voy a tener un llamado? Entonces quiero que veamos, bueno, el título ahí está, el llamado de Dios al ministerio. Claudita, por favor, me das la otra. ¿Cómo saber si tengo el llamado de Dios al ministerio? ¿Soy llamado? ¿Para qué soy llamado? Buscar primero al Señor antes del ministerio. Eso lo debemos tener, pero clarísimo. Si tú dices tener un llamado, lo primero que tienes que hacer es involucrarte en buscar de la presencia del Señor. ¿Ok? Lo segundo, aprender a conocer la guía y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Lo tercero, determinar cuál será mi compromiso o tu compromiso y la labor específica a realizar dentro del ministerio. El Señor trabaja en un orden establecido. El Señor siempre va a trabajar bajo esos parámetros de orden. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener claro, ¿cierto?, dónde voy a ser llamado, para qué voy a ser llamado. Y para eso tenemos que tener claridad en buscar la presencia del Señor primeramente, para que realmente el Señor nos pueda enviar. Claudita, la otra. Ok. Hoy en día existen muchas interrogantes acerca del llamado, especialmente el llamado que se tiene de parte de Dios para cada uno de nosotros. Muchos se preguntan, ¿cuál es el llamado que tengo al ministerio? ¿Estoy seguro de este llamado? Muchas veces creemos tener el llamado de Dios, ¿cierto?, al servir en ciertas áreas del ministerio, en ciertas áreas de la iglesia. Pero en el camino muchas veces vemos que estamos haciendo cosas para lo cual no hemos sido llamados. Yo fui llamado a ser pastor de la iglesia, pero no he sido llamado, ¿cierto?, a, por ejemplo, a ser profeta. Puedo desarrollar ese don en mi vida, pero yo fui llamado a enseñar y a predicar la palabra. ¿Ok? Y tengo que sentirme bien en el llamado, tengo que sentirme, tengo que hacer las cosas con agrado, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿Dios se equivoca al hacernos el llamado al ministerio? ¿Qué creen ustedes? No, Dios no se equivoca. Y quiero que esto quede claro en cada uno de nosotros. El ministerio en realidad es una mezcla del plan
del propósito y del llamado de Dios a nuestra respuesta. ¿Cuál respuesta dirán ustedes? ¿Yo debo tener una respuesta al llamado de Dios? Sí, esa respuesta se llama obediencia. Obediencia. Dios es soberano, Dios es eterno, y al entender esto, nosotros nos va a permitir, hermanos, ser mucho más eficaces en lo que Él nos ha llamado a hacer y hacer. Ser y hacer. Ahora, quiero que veamos el llamado que Dios le hizo a Juan en Juan 1, versículo 6. Juan 1, versículo 6. Juan 1, versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Alguien tiene la versión internacional ahí? Yo. Que la lea, por favor, lea. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Amén. Dice la versión internacional: vino un hombre, Dios lo envió. ¿Escucharon eso? Vino un hombre, Dios lo envió. Quiero que pongan atención en eso. ¿Quién envía? Dios. Okay. La mayoría de los hombres de Dios pueden dar testimonio que sus ministerios son precisamente el balance de estos dos componentes en este pasaje. Dios envía y ellos deciden ir. ¿Ok? Dios es el que envía, pero yo soy el que decido ir, sí o no. El llamado de Juan fue en el tiempo correcto. En el tiempo correcto, Juan estaba donde debería estar, ya que Juan estaría al lado de Jesús. Entonces, claramente la palabra hizo: vino un hombre, dice la palabra, vino un hombre y Dios lo envió. ¿Para qué lo envió? Esa es una buena pregunta. ¿Para qué te envía Dios a ti? ¿Para qué envió Juan? ¿Dios para qué lo envió? Porque todos creyesen en el Para que todos creyesen. En otras palabras, la clave de esto es preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Eso dice la palabra. Entonces, quiero que hoy día conozcamos todos, vamos a conocer algunas cosas que nos hablan del llamado de Dios para nuestras vidas. Tenemos que saber esperar primeramente, ¿ya? ¿Cuál va a ser, cierto, el llamado de Dios en nuestra vida? Lo primero que tenemos que hacer es esperar. Yo, para llegar a ser pastor, tuve que esperar 11 años. Estuvimos con mi esposa sirviendo 11 años en distintos ministerios, en distintas funciones de la iglesia, pero fueron 11 años. O sea, yo no me subí aquí, llegué un día y me subí aquí y listo, soy pastor. Tuvimos que pasar por un proceso de 11 años, ¿pueden pensar? Casi siempre son 10 a 11 años. Y casi siempre, en lo general, son 10, 11 años. Entonces, muchas veces alguien quiere tener un llamado, pero ni siquiera ha recorrido o no ha tenido el proceso debido para estar donde tiene que estar. Entonces, ¿quién lo va a llamar y quién lo va a enviar? Es Dios. Tenemos que saber esperar entonces en el tiempo de Dios. ¿Qué dice Isaías 55:8? Isaías. No significa que eso sea una regla rígida. Exacto. Porque el Señor puede hacer madurar a una persona Amén. en un corto plazo, Así es. dependiendo de la intensidad de estar en su presencia. Amén. Eso lo vamos a ver más adelante. 55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si el Señor dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, entonces debemos esperar. Esperar en la presencia del Señor.
lo que hemos leído, ¿cierto?, significa que el Señor tiene su tiempo. Y el Señor nos va a enviar en su tiempo. Ahora, quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. O sea, el Señor sabe el tiempo, el momento, cuando tú tienes que ser enviado, cuando el Señor te va a llamar, ¿cierto? Como decía mi esposa, no es algo rígido, de 10, 15, no sé, el Señor lo puede hacer en 2 años, si ve un corazón dispuesto, un corazón abierto, un corazón maduro, un corazón entregado, un corazón que está en la palabra, un corazón que está en la oración, un corazón que está definido, ¿cierto?, en las cosas espirituales. Lo que sucede muchas veces es que la gente se adelanta a los tiempos. Y ese es el problema. Cuando la gente se adelanta a los tiempos, creyendo haber escuchado de Dios el ser llamado a ejercer una labor en algún ministerio, lamentablemente con el correr del tiempo, hermanos, las personas se dan cuenta que no era el llamado ni el tiempo de Dios, ni su propio tiempo para ellos. Esto sucede porque sencillamente, hermanos, aún no habían sido convocados, no habían sido llamados. Ahora, el ministerio no es elegido como los hombres eligen una actividad, ¿cierto? Muchos hombres eligen una actividad, a mucha gente le gusta ir a la playa, jugar al fútbol, hacer tantas cosas. Pero el ministerio no es como elegir esa cosa, basado sobre los gustos, sobre sus preferencias, los intereses personales. Es otra cosa. El ministerio es algo que uno acepta por obediencia. Por obediencia. ¿A qué? A un llamado de Dios. Primeramente, lo que va a hacer el Señor es conocer tu corazón. Si hay obediencia en ese corazón, tú vas a tener que obedecer al llamado de Dios. Si estamos conscientes que el llamado es a través de la obediencia, esto es vital, va a ser vital, hermano, para calificar en un ministerio en la obra de Dios. Es vital. Una persona que es llamada tiene que ser obediente, porque Dios no trabaja con los desobedientes. Amén. Ahora, la importancia que la palabra de Dios pone en la obra del ministerio implica también entender perfectamente la diferencia entre el llamado al ministerio, ¿cierto?, y el de elegir un oficio o una actividad opuesta. O sea, tenemos que tener claro que el llamado al ministerio no es realizar un oficio o una actividad cualquiera. El que mire el trabajo dentro de la iglesia como un oficio o como una actividad, lo va a relacionar específicamente ¿con qué? Con sus talentos, con sus habilidades, con sus preferencias, con sus intereses. Pero esta persona quizás no se va a sentir culpable si cumple o no con esta obligación. Le va a dar lo mismo. Entonces ahí está la diferencia. Cuando una persona es llamada al ministerio, va a ser una persona obediente y responsable. Una persona que mira el llamado al ministerio como una obediencia a Dios, va a cumplir en todo. Cuando una persona mira el llamado al trabajo ministerial como un oficio, como una actividad cualquiera, le va a dar lo mismo si cumple o no cumple. El llamado de Dios es un llamado a que nosotros hagamos lo que Él quiere que hagamos. Como dice la palabra, cuando leímos en Juan, Juan fue enviado y Él obedeció. Él fue. Cuando nosotros somos llamados, también somos enviados a hacer y hacer. Entonces tenemos que realizar una tarea específica dentro del ministerio. ¿Ok? El que es llamado por Dios es enviado a realizar una tarea específica. Vamos a tener obligaciones, vamos a tener que cumplir, ¿cierto? Entonces, si una persona tiene una tarea específica, un llamado específico, un llamado definido, esto conlleva también responsabilidad. Y si esa persona es responsable, ¿cierto?, luego se delega autoridad. Porque mucha gente quiere estar en una posición de liderazgo, ¿cierto?, pero sin responsabilidad. O sea, quiere autoridad sin responsabilidad. Y eso no puede ser. Porque si yo tengo un puesto en una gerencia, ya, yo soy gerente de una empresa,
yo tengo ciertas responsabilidades que cumplir, hermano, ¿cierto? No el nombre nomás que se me da. Ah, mira, el gerente. ¿Qué es lo que hace el gerente? Tiene responsabilidades. Lo mismo cuando el Señor llama al ministerio. Tú tienes una responsabilidad. Esto conlleva responsabilidad. Y luego el Señor va a delegar autoridad sobre tu vida si tú estás obedeciendo y cumpliendo. ¿Por qué? Porque todo el llamado al ministerio tiene un sentido de obligación, como Pablo lo manifestó en 1 Corintios. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 9. 1 Corintios 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ya hay de mí si no anunciaré el Evangelio. Aquí está hablando de responsabilidad. Aquí Pablo está diciendo, a mí se me llamó, ¿cierto?, a predicar el Evangelio porque hay una necesidad en la gente. Ahora, trae esto que está hablando Pablo a este momento, a este lugar. Cuando tú eres llamado, es porque tienes que cumplir ese llamado, porque hay una necesidad de servir a Dios y de servir a los demás. Hay una necesidad. Pablo lo está diciendo. Ay de mí si no lo hago, porque él tenía un llamado. Y él sabía perfectamente, más aún él, que había sido perseguidor de la iglesia, él sabía perfectamente cómo tenía que servir a Dios ahora en adelante. Y él no podía quedarse ahí sentadito, no haciendo nada, sino que él dijo, es una gran responsabilidad. Y aquí en las palabras del apóstol Pablo hay un sentido de lo que es recto, de lo que es sabio. Es la aprobación del Señor de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Claudita, mostremos esto que viene. El llamado de Dios al ministerio. El llamado de Dios al ministerio, a servir en el ministerio, es divino. La verdad es que el llamamiento a servir en el ministerio es divino y es ratificado a través de la oración. Por eso es que cuando dije al comienzo, lo primero es buscar a Dios más que el ministerio, es estar en la presencia del Señor. Y eso se ratifica a través de la oración, a través de la experiencia de vida, en cuanto tú has cumplido, ¿cierto?, tanto en lo poco como en lo mucho dentro del ministerio. Experiencia. El estudio de la palabra de Dios. Una persona que es llamado tiene que estar estudiando la palabra, tiene que estar en oración. Y cuando tú eres llamado también hay una confirmación, porque el Señor trabaja en orden, la confirmación en el corazón de los pastores. Aquí nadie se manda solo. Yo cuando con mi esposa llegamos al ministerio, yo no me mandaba solo, yo estaba bajo otros pastores y tenía que obedecer, estuviese de acuerdo o no estuviese de acuerdo con los pastores. Yo muchas veces no estuve de acuerdo con el pastor Barney y me tuve que someter, y quizás tuvimos alguna discrepancia, pero lo conversábamos, pero me tenía que someter. O sea, yo no me mandaba solo. Y cuando tú eres llamado a un ministerio, tú no te puedes mandar solo. Tienes que estar bajo una cobertura, porque así funciona Dios, así lo dice su palabra. Aquí no hay misioneros errantes. Los misioneros siempre tienen que estar subidos. ¿Sabes qué? Cuando el Señor dice que envió a Juan, Dios lo envió con un propósito y un plan, para que ese plan se cumpliera, y ese plan se cumplió. Cuando tú eres llamado por Dios al ministerio, ese plan tiene que cumplirse, porque es el plan de Dios, no es el plan del hombre. Y si tú tienes un corazón dispuesto a servir al Señor, ese plan indudablemente se va a cumplir en tu vida y en la vida de los demás. Entonces, el plan de Dios y llamado al ministerio es divino. Se ratifica a través de una persona que está constantemente orando, que está en la palabra constantemente, y que a través de esa experiencia de vida el Señor conoce el corazón y va realmente a llamar a una persona que está dispuesta a hacer lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como pastores? Debemos animar al creyente que es fiel en congregarse, que tiene un deseo fijo por la obra, ¿cierto?, que está creciendo y meditando en la palabra,
que tiene vida de oración, que es servicial, que es capaz de pagar el precio. Una persona que es llamada es capaz de pagar el precio. Amén. Ahora, Claudita, puedes cambiar normalmente. Ok. Pues si no se distraen todos mirando para ella. Yo creo que una persona que tiene un llamado y que tiene un corazón para Dios, esta persona en el momento de su llamado sabrá perfectamente reconocer la voz de Dios. ¿Saben por qué va a saber reconocer la voz de Dios? Porque ha estado mucho tiempo en comunión con el Señor. Porque ha estado mucho tiempo en la palabra. Porque ha estado mucho tiempo orando. Entonces una persona que tiene un llamado de Dios va a reconocer la voz de Dios porque ha estado involucrado con Él. Ha estado involucrado con el Señor. Y por estar en la dirección correcta en cuanto a su misión en la vida, el Señor lo va a llamar. Toda persona que desea servir, hermano, en el ministerio es necesario que tenga sabiduría, discernimiento, y eso se consigue única y exclusivamente estando en la palabra. Amén. La palabra dice, si no hay sabiduría, tú no tienes sabiduría, no tienes inteligencia, pídala al Señor. Y para pedirle al Señor tenemos que conocer la palabra. Tenemos que estar en plena comunión para realizar la misión que el Señor quiere que hagamos. Entonces, si nosotros encontramos el lugar correcto, ¿cierto? Es porque nosotros hemos discernido que estamos en el lugar exacto donde Dios nos ha llamado. Ahora, otra de las cosas importantes dentro del llamado, cuando Dios quiere enviarnos a hacer algo, el plan de Él es el más grande que nuestra visión. El plan de Dios siempre va a ser más grande que nuestra visión o el llamado que nosotros tenemos. Cuando Dios te llama, el plan de Dios es mucho más grande, ¿ya?, que nuestro llamado o que nuestra visión. Cuando nosotros disponemos nuestro corazón para hacer algo para Dios, es mucho más allá, hermano, de nuestros talentos, es mucho más allá de nuestras habilidades o de nuestra inteligencia natural. Eso va mucho más allá. Cuando hay un llamado de Dios, Dios es un Dios de orden, como lo mencioné anteriormente, y cuando Él llama, Él es quien va a promovernos. El Señor es el que te va a promover. Ahora, lo que Dios requiere de nosotros, hermano, los que somos llamados, es una palabra que todos la conocemos, que muchas veces no se cumple, y es fidelidad. ¿Todos conocemos esa palabra? Fidelidad. Mucha gente dice, no, yo soy fiel al Señor. Pero ¿cómo está esa fidelidad fuera? Porque uno dice, bueno, yo soy fiel porque asisto a la iglesia. Yo soy fiel porque diezmo. Yo soy fiel porque estoy, ¿cierto?, ofrendando. Yo soy fiel porque a donde me dicen que venga, vengo. La fidelidad es mucho más que eso. Es un estilo de vida. Es ser fiel aquí y en todas partes hacia Dios. Entonces lo que Él requiere de nosotros es que seamos personas fieles. ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad trae consigo, hermano, la gracia de Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué significa el llamado? El llamado significa ser siervo de Dios. El llamado significa ser siervo de Dios. Y el Señor lo compara bíblicamente con el trabajo aquí en la tierra, en lo natural. Quiero que me acompañes a Colosenses. Vamos a Colosenses. Colosenses 3, versículo 22. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. ¿Qué dice? Ok. Dice: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Y mira lo que dice, dice: no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no
para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servimos. ¿A quién servimos nosotros? ¿Al ojo del hombre o al Señor? Muchos quieren servir para que el ojo del hombre lo mire y diga, hoy que lo hace bien, hoy que lo hizo bonito, hoy que agradable. Nosotros estamos sirviendo no importando lo que la gente diga o opine de tu labor, sino que lo estamos haciendo para el Señor, porque estamos sirviendo al Señor. El llamamiento significa servir a Dios. Amén. Ahora, en el libro de Lucas, específicamente en el capítulo 16 de Lucas, se nos habla de la mayordomía. Yo creo que todos han leído eso, ¿cierto? Y esto no solo nos habla en relación al dinero. Cuando el Señor está hablando, Lucas, en el capítulo 16 de la mayordomía, no se está relacionando solamente con el dinero, sino cómo administramos nuestra vida, nuestra propia vida. ¿Cómo yo administro? ¿Soy un buen mayordomo de mi propia vida? ¿Soy buen mayordomo de los bienes que el Señor me ha dado? ¿Soy buen mayordomo de las finanzas? ¿Soy un buen mayordomo de mi trabajo? En general, hermanos, en todo lo que tenemos que realizar. Mira, Lucas 16, vamos a Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estoy en otra. Se me corrió aquí el Lucas. En lo principio y en lo muy poco. Exactamente. Lucas 16. Se me cambió el... ¿Cuántos son fieles en lo poco? El que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice el 11, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La pregunta de Jesús dice, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Sabes qué? Voy a hacer el trabajo de la iglesia porque ya me lo pidieron y lo voy a hacer a media, y además que estoy tan cansado. A ver, mira lo que dice el Señor. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Wow. ¿Qué? ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Mira, posiblemente en lo natural, al leer esto, nosotros pensemos que no estamos calificados. Pero te digo una cosa, Jesús es quien califica. Jesús es el que te va a calificar para hacer lo que tienes que hacer. Amén. Cuando Dios llama a alguien, hermanos, lo que está haciendo es entregarnos su confianza. Cuando Dios hace un llamado, en el ministerio que sea, lo que está haciendo Dios es entregarnos su confianza, y todo lo que Él nos conceda tenemos que administrarlo de buena manera o de buena forma. Es un privilegio. Ahora, quiero que pongas atención en esto que les voy a mencionar. El llamado de Dios a cumplir una función dentro del ministerio, dentro de la iglesia, no es cualquier cosa. Es algo serio, y conmigo serio. Sí. Si realmente tú estás seguro de tu llamado, ha sido de parte de Dios. Amén. Y has trabajado en el ministerio por algún tiempo y has hecho las cosas que has tenido que hacer, ¿cierto? Y estás trabajando constantemente en lo que tienes que hacer. Ahora, tú no puedes dejar tirado todo. Si tú estás seguro que tú eres llamado por Dios, tú no puedes dejar tirado todo de un día para otro. O porque alguien te dijo algo, o porque alguien te ofendió,
O porque alguien te dijo que tú no puedes abandonar el ministerio porque te has desgastado. ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién te da ánimo? O porque alguien te dijo que no estabas haciendo bien las cosas. O porque te vino el desánimo. O porque sencillamente tú crees que estás en el lugar equivocado. A ver, ¿realmente el llamado entonces era de Dios para tu vida? Si tú estás convencido que el llamado que Dios te ha hecho es el llamado que Dios planificó para ti, entonces tú no debes arrancar del lugar donde estás. Amén. Porque el Señor perfectamente sabe dónde estás. Y si el Señor te llamó, hermano, la provisión es la obediencia. La provisión que Dios nos da para cumplir lo que tenemos que cumplir en el ministerio es la obediencia. Y el Señor va a proveer para ti eso. Ahora, alguien puede decir, pero el Señor me puede llamar. Claro, a no ser que el Señor te llame y te muestre y estés preparado para asumir otra labor ministerial con mayor responsabilidad. Si has sido fiel en lo poco, el Señor te va a llevar a lo mucho y te va a poner en otra posición. Y Él te va a llamar a ejercer en otro ministerio, pero siempre y cuando sea la voluntad del Señor. Recuerda que el llamado del Señor es un llamamiento divino. Ahora, ¿qué pasa con los dones, pastor? Pensemos en esto. Para estar en un ministerio tiene que haber un don. ¿Ok? Ahora, cualquier don que Él te haya dado a ti comienza en Dios. Los dones comienzan en Dios. No es que yo, mira, tengo este don y no, los dones comienzan en Dios. Él no te da un don para que la gente te mire a ti. Él te da un don para que Él sea glorificado. Él te da la habilidad y el talento para que Él sea glorificado. Él te ha llamado al ministerio para que Él sea glorificado. Él te ha llamado al ministerio para que tú trabajes y Él sea glorificado. Y tienes que hacerlo con excelencia, sin queja. Ahora, ¿pero qué pasa, pastor? Nosotros estamos en el ministerio y les voy a poner un ejemplo. Como pastores nosotros no podemos agradar a toda la gente. Yo sé que hay gente que no le agradan muchas cosas de nosotros. O quizás hay gente que está aburrida de nuestra presencia. O quizás hay gente que le molesta nuestras actitudes, nuestras acciones. ¿Por qué los pastores no hacen esto? ¿Por qué los pastores no hacen lo otro? Nosotros no podemos, como pastores, agradar a toda la gente. Porque si fuese así, hermano, no podríamos corregirle. Y es necesario muchas veces decirle la verdad a la gente. Amén. Y muchas veces cuando uno dice la verdad, la gente se molesta. Si realmente tú tienes un llamado, tienes que pensar que el llamado no va a ser fácil. Mira a los discípulos, mira a los apóstoles, mira a los profetas. Tuvieron dificultades. El mismo Jesús tuvo dificultades para trabajar en su ministerio. ¿Y dónde terminó? ¿Por qué? Por obediencia. O sea, el llamado al ministerio es a través de la obediencia de Dios, hacia Dios. Es morir, es negarse, es trabajar. Si tú no tienes un llamado, eso se demuestra porque tú no tienes interés en el ministerio. Entonces, si a mí viene alguien y me dice, no, pastor, yo quiero trabajar acá, pero si yo no te veo, si yo cuando te invito no vienes, si yo cuando te doy una tarea no las haces, entonces no tienes un llamado, hermano, porque no tienes amor por la obra. No tienes cariño por la obra de Dios. Ese es el tema. Si aquí no estamos para que nos miren, estamos para exaltar el nombre del Señor. Amén. Entonces, piensa en esto, que cuando tú estás en una posición de ministerio, tú no puedes agradar a toda la gente. Si no, estaríamos, locos. El llamado al ministerio no se trata de nosotros, sino de Dios. El servir a Dios, no importa cómo actúe la gente. Hazlo por el Señor. ¿Por qué? Porque Él es quien te va a recompensar, en definitiva. El Señor te va a recompensar. Amén.
Es por esta razón, hermanos, que nosotros debemos tener mucho cuidado con nuestras decisiones. Tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones, ya que no podemos adelantar a la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se ha adelantado a la voluntad de Dios? ¿Sabes qué? Cuando la gente se adelanta a la voluntad de Dios, el llamado de Dios no es negociable. Yo no puedo entrar a negociar con el Señor. Señor, bueno, yo me adelanté y pensé que esto era para mí y era lo mejor para mí. Señor, ¿qué puedo hacer ahora? Eso no es negociable. Tú lo que tienes que hacer es estar involucrado con el Señor, con la palabra en oración, para que realmente estés en el lugar correcto, en el momento correcto, en el tiempo correcto. Entonces tú no le puedes decir al Señor, Señor, me equivoqué porque me adelanté. Eso no es negociable. Nosotros no recibimos recompensa, hermano, por lo que queremos hacer o por lo que nos gusta hacer. Recibimos recompensa, y escucha bien esto, en el llamado que nos hizo Dios sirviéndole de corazón. Si tú sirves al Señor de corazón, vas a recibir recompensa. Pero yo no voy a hacer lo que me gusta hacer nomás. Cuando el Señor te ha llamado, ha sido para ponerte en una posición. Amén. Y si estás sirviendo al Señor con todo tu corazón, eso se debe hacer sentir en todas partes. Y cuando tú sirves al Señor de corazón, tú mismo te sientes bien. Amén. Todos sabemos que en ciertos ministerios vamos a tener ciertas pruebas. Pero si tú estás en el perfecto llamamiento de Dios, si estás en el perfecto plan de Dios para tu vida, entonces tú vas a estar en paz. Ahorita, muéstrame lo que viene. El llamamiento divino se manifiesta en el corazón de las personas, en su compromiso hacia Dios, en amar la obra de Dios, ya que nuestro corazón debe estar dispuesto en todo tiempo. Todo lo que se haga en el ministerio se tiene que hacer con agrado, debe ser algo placentero. Si tú estás en el ministerio y es una carga y es un peso, lo que tienes que hacer tú es renunciar, porque tú no estás en la voluntad de Dios, porque tampoco fue la voluntad de Dios que tú estuvieses en ese lugar, porque en vez de ser algo placentero es una carga. O sea, no lo estás haciendo con buena voluntad, lo estás haciendo porque te dijeron que lo hicieras. Entonces hay que ser honesto también para decir, ¿sabes qué? Yo no estoy en esto y no me agrada esto, entonces no lo voy a seguir haciendo. Una persona que es llamada a hacer lo que tiene que hacer, tiene amor por Cristo, amor por la obra de Dios. Además, que es un privilegio ser llamado al ministerio. Es un privilegio. Amén. Yo estoy seguro que una persona va a fracasar en el ministerio si no tiene un gran entusiasmo, si no tiene pasión por la obra. Esa persona va a fracasar. Entonces es importante que la persona tenga un corazón dispuesto, que todo lo que haga, ¿cierto?, lo haga con agrado. Y eso es tener un gran amor por el Señor, es tener un gran amor por la obra de Dios. Pablo lo dijo en Hechos. Vamos al libro de Hechos. Hechos 20. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, negarse, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Piensen en la posición en la que estaba en este momento Pablo. Y con estas palabras dijo: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. O sea, él estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo al Señor, pero lo estaba haciendo con gozo. Y él, en su mente, lo único que quería hacer es cumplir el llamado, dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios, de esa gracia que recibió de parte de Dios, a pesar de. Él lo estaba diciendo.
Otra cosa es depender con todo nuestro corazón del poder de Dios y no depender de nuestras propias fuerzas cuando se está en el ministerio. La palabra nos dice que nuestra confianza debe estar en Cristo, no en el hombre, no en las personalidades, no en una persona. Nuestra confianza debe estar en Cristo Jesús. Amén. 2 Corintios 3. Segunda Corintios 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿De dónde viene la fuerza? ¿De dónde viene la inteligencia, la sabiduría, la fuerza? Todo proviene ¿de dónde? De Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Dios va a llamar a personas de buen testimonio. Va a llamar a personas que no quieren sobresalir sobre los demás. Va a llamar a personas humildes de corazón para que le sirvan. Y eso lo dice su palabra. Dios va a llamar a personas de buen testimonio. Muchas veces el buen carácter, ¿cierto?, y la integridad son el resultado, hermano, de haber pasado por muchos o por muchas cosas, por muchas luchas, y eso es una preparación para el ministerio. Una persona que quiera tener una posición en el ministerio tiene que tener un buen carácter. ¿Sabes que yo, cuando voy a las grandes tiendas, a los moles, yo miro a la gente que está atendiendo a los vendedores? ¿Ustedes se pueden imaginar la paciencia que debe tener esa persona? ¿Cuánta gente que actúa, lamentablemente, mal con los vendedores? Entonces, esa gente tiene que estar preparada. Gente que realmente tiene que lidiar todos los días con tanta gente y se va a encontrar con gente que no es nada de simpática, que se molesta por cualquier cosa. El otro día estábamos en el supermercado con mi esposa y llegó una señora con acento español y miró un letrero y llamó al joven que estaba a cargo de las verduras y le dijo: bueno, ¿y por qué este letrero dice un precio y este dice otro precio y aquí no está la verdura que dice ese precio? Entonces yo quiero comprar ese precio, pero esta verdura es del otro precio. Un enredo. Y el joven le explicaba toda la situación. Señora, pero ahí está, ahí dice en malla de ¿cuál es el problema? No, es que aquí hay otra verdura y eso no es... Ah, ok. Hay que tener paciencia con eso. Pero es un estándar. Exactamente. Entonces realmente el Señor va a llamar a personas que tengan un carácter establecido. Y ese carácter establecido e íntegro ha sido el resultado, ¿cierto?, de haber crecido, de haber estado en la presencia del Señor, de haber estado preparándose para el ministerio. ¿Sabes qué? Dios ha prometido una cosa. Dios ha prometido darle dirección a aquellos que le buscan, darle una guía a aquellos que realmente le están buscando de todo corazón. Mira lo que dice el Salmo 37. Salmo 37. ¿Qué estás buscando tú? ¿Dirección de Dios o dirección de los hombres? Salmo 37, versículo 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. ¿Ok? ¿Todos sabemos eso? Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. El Señor es el que va a probar si estás en el camino correcto o no estás en el camino correcto. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu intención? Ese es el tema. El Señor conoce, ¿cierto?, nuestro corazón. Y por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y si no estás
¿cierto? En la voluntad de Dios el Señor te va a ordenar, y eso va a doler. Mira lo que dice Santiago 1:5. Porque el Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros, ¿o no? Amén. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿Sabes qué? Muchas veces dice la gente, mira, lo que estoy haciendo o lo que me ha pasado en la vida tiene un propósito. Pero quiero decirte que la llamada de Dios viene a través de los eventos de la vida, de nuestra vida. La dirección del Espíritu Santo son señales en el camino que nos dice: este es el camino, andad por él. Eso es lo que nos dice. Ahora, nadie debe estar en un ministerio sin estar consciente de haber tenido un llamado divino. ¿Escuchaste eso? Nadie puede estar en un ministerio sin estar consciente que ha tenido un llamado divino. Si Dios no te ha enviado, quizás tú puedas ir por tu propia voluntad, pero no tienes ni la dirección, ni el mensaje, ni la cobertura de Dios. Por eso es tan peligroso cuando alguien se manda solo en el ministerio. Se sufre. ¿Sabes por qué? Porque se sufre. ¿Cuántos pastores ha venido gente a pastor y le ha dicho: pastor, el Señor me habló y me dijo que yo tenía que ir a tal ciudad, y yo voy a ir a predicar a Iquique, o voy a predicar al sur, ¿ok? Si el Señor no se lo ha confirmado al pastor, ¿sabes por qué tiene que confirmárselo al pastor? Porque si el pastor ha recibido una confirmación de Dios y yo voy a enviar a alguien, yo tengo que apoyar a esa persona que va a ir en representación del Señor. Yo no puedo mandar a gente: bueno, tú tienes ese llamado, hermanita, entonces ándate nomás y arréglate como puedas. ¿Eso va a ser testimonio para la demás gente? ¿Dónde está tu Dios? ¿No tienes dónde dormir? ¿No tienes dónde comer? O sea, pero el Señor me mandó. Es peligroso mandarse solo acá. Tiene que ir siempre alguien que es llamado. Mira lo que le dijo el Señor a Juan: yo te envío con un propósito. Y ese propósito se cumplió. Cuando una persona es llamada a un ministerio, tiene que haber un propósito divino. Tiene que haber un plan divino. Entonces, ¿para qué? Para que tú no sufras. Porque si te mandas solo vas a sufrir. Entonces, nadie debe estar en un ministerio si no ha sido con un llamado divino. Si Dios no te ha enviado, quédate tranquilo, en la voluntad del Señor. Quédate esperando en la voluntad del Señor. Porque si tú te vas, no vas a tener dirección, no vas a tener ni mensaje del Señor, ni vas a tener cobertura de Dios. Y eso, Dios es un Dios de orden. Y aquellas personas que se mandan solas no van a estar preparadas para enfrentarse, hermanos, con las disciplinas y exigencias del ministerio. Y eso lo hemos visto por muchos años en los ministerios. Distribuciones, vienen desalientos. ¿Sabes quién? Se expone. Se expone. ¿Sabes quién? Un siervo del Señor tiene que apoyarse en la seguridad de haber sido llamado por Dios al ministerio. Yo me apoyo como pastor porque yo tengo un llamado de Dios al ministerio. Amén. Si no, no estaría aquí, hermano. Ahora, si tú no tienes esta seguridad, tu espíritu estará quebrantado, vas a estar desalentado, vas a estar resentido, y lo más probable es que abandones el ministerio. Y eso también lo hemos visto. Una persona que es llamada por Dios, hermano, permanece. Una persona que es llamada por Dios es perseverante, es fiel, es sometida, y el amor de Dios le va a cubrir, y Él será fiel en hacer su parte si nosotros hacemos la nuestra. La esencia de nuestro llamado es servirle al Señor en obediencia. Esa es la esencia. Siendo íntegros de corazón, hablando sus palabras y no las nuestras.
¿Qué quiero decir con todo esto que les he enseñado esta tarde? Que todos tenemos un llamado. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado. Pero ese llamado va a florecer en el tiempo del Señor. Es cuando el Señor, a través de su divino poder, conoce tu corazón, conoce tu pensamiento y la intención del corazón que tú tienes para servir. El Señor quiere que le sirvamos con un corazón puro, con un corazón sincero, con un corazón entregado. Si tú quieres ser exitoso en el ministerio donde el Señor te ponga, lo más importante para Dios es que tú trabajes con humildad y que seas totalmente agradecido por ese llamado, porque el llamado a servir al Señor es un privilegio. Y si el Señor te ha llamado, ¿a cuánto te ha llamado el Señor? No desperdicies esa oportunidad, porque Él quiere lo mejor para tu vida. Quiere que realmente tú resaltes al Señor con tu trabajo, haciendo las cosas con excelencia en el ministerio. No desfallezcas. El Señor tiene su tiempo. El Señor quiere lo mejor para ti, quiere lo mejor para su iglesia, pero quiere ver gente comprometida, gente que realmente está dispuesta a pagar un precio, a servirle con todo corazón, el que tiene amor por la obra del Señor, el que tiene amor por Cristo, el que tiene amor por Dios. Esa es la persona que le sirve a Cristo, que le sirve a la obra y que le sirve a Dios. Amén. Ok, nos vemos. Yo quería contar que en ese llamado es tan delicado y tan serio que el Señor muchas veces prueba el corazón en ese llamado, en lo pequeño. ¿Qué es lo pequeño? ¿Qué es lo pequeño para ustedes? Lo natural aquí en la iglesia. Cuando el pastor dice, ¿me puedes apoyar en esto? Si yo tengo argumentos, yo me pierdo la bendición. La gente muchas veces no piensa que eso es un privilegio, una oportunidad que está cayendo, gravitando en el mundo espiritual. Son oportunidades. El Señor a nosotros nos ha dado la responsabilidad de que ustedes florezcan. También nos ha dado el discernimiento, si hay carácter. Sin carácter se puede destruir un don. Tiene que haber un carácter. ¿Y cuál es el carácter? La perseverancia, el amor por la obra. Tiene que haber amor por la obra, jugársela por este lugar. En tiempo, en compromiso, en dedicación. Nosotros cuando llegamos, cuando comenzamos en este lugar, nosotros veníamos con un fuego solamente de servicio, no de ministerio. Solamente servir, apoyar a los pastores lo que más pudieran y que la obra creciera. Por muchos años permanecimos detrás de las bambalinas, como se dice, y nuestro corazón no era la intención ministerial. Yo siempre tuve en mi mente tan, quizá a lo mejor estrecha, se podría decir, en que solamente era ayudar. Pero a través de los años siempre fue el amor hacia el Señor, la motivación, porque fui enseñada así. Desde que nací en el Señor fuimos enseñados así. Y cuando llegó el momento en que a nosotros el Señor puso un fuego en nosotros de servir y vimos necesidades y las cubríamos simplemente por ser leales a los pastores, al pastor más bien dicho, que estaba en ese momento. Cuando llegó el nombramiento para mí fue un balde de agua helada, porque yo sabía el precio que se tenía que pagar dentro de la iglesia.
Cuando nosotros dijimos, Patricio me dijo, a mí me están llamando a esto, ¿qué piensas tú? Yo le dije, sí. Si el Señor está llamando, yo digo sí, pero tienes que estar seguro dónde vas a poner tu interés en ese llamado, porque hay que estar seguro, porque uno tiene que pagar mucho precio, uno va a tener que pagar precio de rechazo, de calumnias. Esa es la parte oscura del ministerio. Pero también yo le doy honra al Señor, porque nosotros sabíamos y teníamos clarito que eso iba a ser. Y cuando nosotros aceptamos ese llamado de servir aquí dentro de la iglesia, sabe que se produjo una división. Y fue lo más terrible que hemos vivido nosotros en la vida, en el dolor que vivimos en ese tiempo. Cómo nos calumniaron. Cuando yo viví eso, gracias al Señor, nos pudimos refugiar en el Señor y no perdimos el norte con nuestras emociones. Seguimos adelante trabajando de la misma forma. Emocionalmente tuvimos que fortalecernos mucho, porque fue un grupo grande dentro de la iglesia que atacó. En ese instante yo dije, Señor, yo nunca voy a permitir que eso suceda dentro de la iglesia, descalificar tanto a una persona, de tener un trato tan fuerte como lo hicieron con nosotros. Y de rodillas le pedimos al Señor que no lo permitiera de nosotros como pastores. Gracias al Señor, mi motivo, yo no, en este momento mi motivo no es ministerial. Me pueden decir, pero ¿cómo si ella es llamada pastora? A mí no me interesa, entre comillas, el título, si yo no tengo un corazón para Dios, para servirle genuinamente. Yo muchas veces conversaba con el Señor que si yo pierdo el norte por subirme acá solamente para ser vista, sin haberme preparado ante su presencia, que me baje, o que nos baje los pastores. Como pastores nosotros durante todos los años hemos tratado en nuestras fuerzas y en la sabiduría del Señor hacer lo mejor posible en tomar decisiones, en el temor santo del Señor, que mucha gente no entiende las decisiones que hemos tomado, y las decisiones que hemos tomado en situaciones muy difíciles dentro de la iglesia, con la misma gente. Esos son precios que se pagan. Ustedes a lo mejor nos ven siempre firmes, pero nosotros sabemos dónde tenemos que ir cada vez que pasan circunstancias, ir a la presencia del Señor y clamar y fortalecernos, porque Él es nuestro norte, Él es nuestro enfoque, Él es nuestra ayuda en todas las circunstancias. El ministerio es igual que mirar un juego de fútbol. Cuando uno está mirando un partido en la televisión y se escucha, mira los chilenos, mira cómo ni mojan la camiseta, no juegan, y criticamos. Y no se ha visto que detrás de eso ha habido un entrenamiento, un trabajo, un arduo trabajo, una dedicación, un trabajo de terminar quizás con puntada en la espalda de tanto trabajar, para que otros digan livianamente, oye, los pastores, mira lo que decidieron. Entonces, el ministerio muchas veces sabe que es el único ejército que ataca a los mismos soldados, por una cuestión de promoción. Y eso no lo queremos nosotros como pastores aquí de la iglesia. Nosotros aquí cuando el Señor nos muestra que es levantar, es por una cuestión de fidelidad. Y fidelidad, no sé qué concepto se tiene de infidelidad. ¿Es que yo soy fiel en los diezmos? ¿Eso es fidelidad? No, no es fiel en los diezmos. ¿Es fiel en asistir, como dijo el pastor? Tampoco es fidelidad eso. Es obediencia a la palabra. Si yo digo aún, porque si nosotros aquí, por eso yo muchas veces suena tan
frío, quizás muchas veces he sido criticada por eso, que dice que soy autoritaria o que soy dura, pero yo no soy dura, soy firme, porque yo no descalifico a nadie, yo hablo la verdad. Aquí en el púlpito yo digo lo que sale de la palabra. Eso no es dureza, dureza es descalificar. Firmeza se confunde con firmeza. Entonces, el servicio se paga a precio, hermanos. No es romántico. En el servicio se paga el precio. Yo me niego a mi tiempo, me niego a mi casa. Se niega a los tiempos. Ustedes lo saben y han sido testigos de que tuvimos 5 años en forma necia de parte de nosotros no salir de vacaciones. 7 por cuidar la iglesia. Entonces, muchas veces, sin descanso, ustedes han visto al pastor todo el año asistiendo a este lugar. Si alguien se preocupa de decir, pastor, ¿cómo se siente? ¿Está enfermo? ¿Una llamada? El ministerio, lo otro que se paga el precio, y el ministerio es solitario. Siempre uno está solo. Entonces, por eso dice, no, si yo tengo llamado, ¿estás dispuesto a estar solo en medio de un tumulto? ¿De una congregación que habla en contra? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Cuando las cosas no salen bien, cuando no hay cómo cubrir en cuanto a los recursos, en especial los veranos. Muchas veces de las circunstancias por qué no tampoco salimos de vacaciones es porque no se cubren los gastos como debiera. Se deja primero a la iglesia porque baja todo en ese momento, en esa temporada. Entonces, ¿sabe que el ministerio no es sacarle el jugo a ustedes? Nosotros nunca hemos tenido la intención, porque he escuchado ese término, nos sacaron el jugo. No es sacar el jugo, hermanos, es trabajo para el Señor. El que sirve, quiere servir, que sirva. Y el ministerio es trabajo, más trabajo y más trabajo. No es que yo me pare aquí y empiece a orar. Ese no es mi trabajo. No soy. Nosotros, hay pastores que tienen 3 vacaciones en el año por la carga emocional que se recibe durante el año. Porque es una carga que se reconoce psicológicamente bajo psiquiatra, que es una carga fuerte. Porque uno tiene que sostener espiritualmente a otros. Entonces, por eso, cuando el pastor habla de llamado, es serio, es delicado. Y ojalá no quisiera escuchar comentarios tan insidiosos, tan descalificatorios, comentarios que enrarecen el ambiente cuando nosotros queremos con un corazón, y ustedes saben como pastores, que nosotros amamos al Señor y queremos servir al Señor como Dios se lo merece. Ustedes saben, nos conocen por años y nos han visto cómo hemos servido al Señor, y que no somos pastores servidos, somos pastores que trabajamos juntamente con los que están aquí sirviendo dentro del ministerio. Yo no tengo asco de limpiar un baño o limpiar la cocina, de lavar tazas, porque yo amo este lugar y amo la obra del Señor. Entonces, no miro eso, lo hago como para el Señor, y lo hago con mucho placer, y lo hago con mucho deleite, porque es un llamado, porque es para mi Rey, para mi majestad,
para mi Señor. Y ojalá nunca salga de mi boca una queja por esto. Y ojalá pido al Señor que nosotros ponga un corazón más grande para amarles más a ustedes. Darle la importancia que ustedes se merecen. Eso es lo que yo quería compartir de lo que significa un llamado. Es un llamado que es eterno. Lo que nosotros estamos haciendo acá pasa a la eternidad y va a ser contado en la eternidad. Y eso para mí es muy serio, porque voy a tener que dar cuenta. Errores, sí, hemos cometido, pero lo hemos llevado al altar. Lo que me interesa es llevar mi reputación, me interesa ante el Señor. El corazón sincero. Hoy día oraba, decía el Señor, un corazón sincero para servirte, que nunca se me olvide. Que nunca se me olvide ese corazón sincero. Y que nunca rezongue, porque me voy a quedar aquí, enredado como se quedó Moisés en la tierra prometida, porque se asoció a la queja de la congregación. Yo no quiero eso. Yo quiero seguir adelante, luchando por este lugar, hasta cuando el Señor lo dictamine. Solamente nos podemos considerar ante el Señor siervos de Él. Siervos de Él. Y el siervo sirve. El Señor le bendiga. Amén. Escuché por ahí a alguien que dijo: el pastor ya ni siquiera me llama. Para que yo te llame, no te quejes. Amén. Padre, te damos tantas gracias por todo este tiempo, por tu palabra. Señor, que exista conciencia en cada uno de nosotros de lo que significa realmente el llamado al servicio, al ministerio, a la iglesia. Señor, tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras vidas, tú conoces la intención de nuestro corazón, Señor, y sabemos que estamos a tu disposición en todo lo que tú determines, en lo que tú has planeado para esta tu iglesia, en lo que tú has planeado para cada uno de nosotros, los que estamos aquí. Señor, si hay una disposición de corazón para servirte de todo corazón, con toda nuestra fuerza, tú lo conoces. Señor, yo te doy gracias por cada hermano que sirve, por cada hermano que trabaja en esta iglesia, por cada hermano, Señor, que ha sido fiel. Padre, sé que tú sabes reconocer, sé que tú sabes recompensar la labor de cada uno de nosotros. Y te damos gracias porque sabemos que tú eres fiel. Aunque muchas veces, Señor, nosotros no seamos fieles contigo, tú sigues siendo fiel. Y tú continuarás, Señor, haciendo lo correcto, haciendo lo que tienes que hacer en nuestras vidas. Te damos gracias porque sabemos que esta enseñanza, Señor, nos ayuda a ser mejores de lo que somos. Y eso a ti te agrada, Señor. Que exista un corazón, Señor, sincero y honesto delante de ti. Señor, te pido ahora que tú guardes a cada uno de mis hermanos en su salida como en su entrada. Guarda a aquellos que no han visto a través de internet, en sus casas. Señor, que la bendición tuya sea sobre nuestras vidas y que podamos disfrutar de tus nuevas misericordias el día de mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Somos bendecidos, hermanos. Gracias por estar aquí.